Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con ustedes acerca eh, de la detección de fugas de gas. El tema ahí de la diapositiva inicial se quedó, creo, con el tema de ayer de inspección de subestaciones con dron, pero bueno, el tema que nos toca hablar el día de hoy con ustedes, platicar con ustedes, es acerca de cómo poder detectar fugas de gas con tecnología infrarroja. Esta es una actividad que empezó a realizarse por FLIR Systems desde hace ya un poco más de 15 años, eh, con la primera cámara de detección de fugas de gas para hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que es FLIR? FLIR, pues estamos hablando de una empresa de más de 50 años de experiencia en el desarrollo de tecnología infrarroja, donde en algún momento todos nosotros hemos tenido contacto con una imagen térmica, con la interpretación de una de esas imágenes térmicas o verla, tener oportunidad de verla, analizarla en cuestiones eléctricas, mecánicas, de aislamientos térmicos, de cualquier aplicación, inclusive aplicaciones médicas. Entonces, ya al tener acceso a esa tecnología, al poder vivir lo que nos puede dar como ventajas tecnológicas el poder determinar niveles de temperatura, origen de un problema o de una falla, pues ya es una gran ventaja. Y si a esto le sumamos ahora el poder visualizar un gas combustible o un gas industrial como el hexafluoruro de azufre, muy usado en la industria eléctrica como aislante eh, dieléctrico para reducir espacios y volúmenes, pues se vuelve una ventaja todavía mayor, ¿no? Podemos asociar esa ventaja de tener la visualización de un gas combustible y además de poder saber qué volumen está fugándose, de dónde es el punto de origen de la fuga y poder repararlo, pues podemos asociarlo también a parámetros de seguridad, ¿no? Conociendo nivel de inflamación del gas en el caso de hidrocarburos y qué tan cercano está de un punto que pueda tener un nivel de temperatura que pueda llevar a, a inflamar ese gas, ¿no? Entonces, asociar ya todos los parámetros alternos a la fuga de gas, pues se vuelve ya una gran ventaja, ¿no? Con la visualización gráfica de una cámara térmica, la visualización del gas, y vamos a ver un poco cómo es que se puede hacer esto con una cámara térmica, ¿no? Eh, Hace 15 años, ya casi 16 años, se salió al mercado la primera cámara, que era en aquel momento la GasFind LR y LRW, cámaras para detección de gases de hidrocarburos, cámaras pues, que eran feas, la verdad, ¿no? Eran una cámara, una caja negra con un lente y mal diseñada, ¿no? No era un instrumento, un aparato para poder realmente trabajar en campo. Actualmente, a lo largo de estos 15 años, aquí pueden ver cuántos equipos o cuántas cámaras podemos tener acceso para ciertas aplicaciones, ¿no? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve cada una de ellas, ¿no? Tenemos 10 cámaras diferentes, 10 modelos de cámaras diferentes, bueno, 11, me faltó poner aquí uno, una cámara fija similar a la GF77 que tienen arriba a la derecha. Eh, Podemos tener 11 modelos diferentes de cámaras para visualización de gases combustibles, de gases industriales, de gases refrigerantes, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, diferentes tipos de gases para diferentes aplicaciones. El por qué tener tantos modelos de cámaras responde a una característica muy particular que ahorita vamos a analizar y van a poder conocer el por qué hay diferentes variaciones de cámaras, eh, siendo que con una cámara pudiéramos hacer el trabajo como lo hacemos con la termografía, ¿no? Pero hay una característica muy particular que nos permite visualizar el gas y que nos obliga a tener toda esta variedad de equipos y modelos, ¿no? Se los voy a ir mostrando. ¿Qué pasa con las cámaras? Decíamos, tenemos 11 modelos. Hay 3 modelos que pueden visualizar gases combustibles, gases derivados directamente del petróleo y que muchos de ellos van a verlos muy familiares, quienes están familiarizados con la industria eléctrica, por ejemplo,
En el caso de los transformadores, ya sabemos que en una cromatografía de gases, en un transformador podemos tener varios de estos gases que están aquí enlistados. En procesos de producción donde involucramos fundición y usamos gas natural o, o gas LP, pues la base de ese gas es el metano. O el propano, dependiendo del tipo de proceso. Entonces, estas tres cámaras en particular pueden visualizar estos gases que son derivados directamente del petróleo. ¿De qué estamos hablando? Pues cerca de 16, 18 gases en los cuales todos tienen esa característica particular, ¿no? Son gases producidos en base a hidrocarburos. ¿Qué diferencia hay entre los tres modelos? La primera cámara, la GF320, es una cámara de uso industrial que nos va a permitir visualizar los gases, además de tener esa bondad de facilitarnos la visualización de la emisión del gas, poder detectar el origen de la fuga, pues es también una cámara térmica con una resolución de 320 por 240 píxeles. ¿Qué pasa con la cámara GFX320? Son las mismas características de la GF320, pero con una característica intrínsecamente segura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es una cámara que podemos llevar sin ningún riesgo a áreas clasificadas como peligrosas, ya sea de acuerdo a las normas nacionales o a las normas americanas, lo que sea, es un área clasificada como de riesgo y donde solamente pueden entrar equipos intrínsecamente seguros. Ok, tenemos la opción GFX 320. Son las mismas características de la GF320, cámara termográfica, podemos medir temperatura, podemos explotarla como una cámara termográfica convencional, más el plus de poder visualizar gases combustibles. Y la GF620, ¿qué características tiene en comparación de las otras dos? Bueno, es una cámara también intrínsecamente segura, pero con la característica de que incrementa la resolución en píxeles a 640 por 480 píxeles. Estamos hablando de 320 por 240 píxeles, cámara normal, cámara intrínsecamente segura y cámara intrínsecamente segura con el doble de resolución que las dos anteriores. Entonces podemos tener todo el potencial de la cámara termográfica de muy buena resolución en las 320, de magnífica resolución en las 620, con ese plus de poder visualizar gases combustibles que están enlistados aquí, ¿no? Aquí tenemos una lista de 20 gases, los cuales puede visualizar la cámara y pues los tres modelos la van a visualizar, ¿no? Con eso ya habíamos cubierto 3 cámaras de las que teníamos en el listado. Aquí tenemos otras 3 cámaras. ¿Qué tienen de característica estas 3 cámaras? Son cámaras, si se fijan, las dos de la parte inferior, la GF77A y la GF300A, son cámaras de montaje fijo. ¿Por qué montaje fijo? Bueno, pues si necesitamos monitorear un proceso, un activo que sea realmente importante y que debamos estar monitoreando por, ya sea por el volumen de combustible que maneja y que debemos de evitar un riesgo, cualquier característica que le queramos resguardar a nuestros procesos, lo podemos hacer a través de una cámara fija con un sistema de monitoreo permanente. En el caso de la GF77 que está arriba, bueno, nos va a permitir visualizar ya sea metano o gas natural o inclusive hexafluoruro de azufre. Aquí se mezcla, a diferencia de la 77A y la 300A, el hexafluoruro de azufre como un gas adicional. ¿Por qué esta cámara, la GF77, puede ver dos gases diferentes, uno derivado de hidrocarburos y otro generado en laboratorio, por llamarlo de alguna manera, lo que es el hexafluoruro de azufre? Son gases que tienen características muy diferentes que ahorita van a visualizar, pero que son visualizables, por eso tiene ahí dos lentes con cada uno de los lentes, ¿no? Entonces, un lente nos va a permitir ver gas natural y metano. Si intercambiamos el lente en la cámara GF77, podemos visualizar también hexafluoruro de azufre. Entonces, quienes tienen grandes instalaciones eléctricas, grandes instalaciones donde se manejen procesos con gas, ya sea gas natural o produzca metano como derivado de sus procesos de producción,
¿sí? Podemos tenerlo como una magnífica herramienta, la GF77, donde puede permitirnos visualizar ambos tipos de gases con todo el potencial de la parte térmica, ¿no? Ahí pueden visualizar ustedes en la cámara que lo que está visualizando es un interruptor en alta tensión con cámaras de interrupción en hexafluoruro de azufre, ¿no? Entonces, podemos llevarlo a la parte eléctrica con el hexafluoruro de azufre o podemos llevarlo a la parte de procesos con eh, la detección de fugas de gas natural o de metano. ¿Qué otra ventaja tiene esta cámara GF77? Bueno, pues también nos va a dar herramientas de medición de temperatura y el video radiométrico. Entonces es una cámara bastante nueva, muy reciente, que ya mezcla estas dos funcionalidades que pues muchos de ustedes como usuarios nos las han preguntado, ¿no? Oye, quiero visualizar gas combustible, quiero ver el gas natural que está consumiendo mi generador o que están consumiendo mis hornos, pero también quiero ver hexafluoruro de azufre. Si esto nos lo hubieran preguntado hace un año, un par de años, era, sí, necesitas una cámara GF320 y necesitas una cámara GF306. Dos cámaras, ¿por qué? Porque una visualiza gases combustibles y la otra hexafluoruro de azufre. Entonces, ahora ya con este avance tecnológico que va teniendo FLIR y que continuamente está innovando sobre sus productos, pues ahora tenemos ya ese producto disponible para venta, ¿no? La GF77, que puede visualizar dos gases que antes no podíamos hacerlo juntos, ¿no? Simplemente con un cambio de lente. La cámara GF306, que era la que, pues antes cuando nos pedían hexafluoruro de azufre, ¿qué necesitábamos ofrecerles? Ah, bueno, pues una GF306 puede ver hexafluoruro de azufre y otros 20 gases más. ¿Por qué? Pues porque todos esos gases tienen una característica muy similar, se emiten o se transmiten su forma visible a una longitud de onda muy similar. Entonces, aquí por eso vuelve a aparecer la GF77 junto con la GF306. La habíamos visto con el metano y el gas natural, ahora está aquí para poder visualizar el hexafluoruro de azufre. Entonces, la GF306, que era la versión inicial que usábamos para inspección de ya fuera subestaciones encapsuladas en hexafluoruro de azufre, interruptores de alta tensión en hexafluoruro de azufre o en media tensión, con esta cámara podemos perfectamente detectar cualquier fuga del hexafluoruro de azufre. Es muy conveniente, ¿por qué? Porque bajar el nivel de hexafluoruro de azufre en un depósito aislante puede provocar interrupción en nuestros circuitos eléctricos, si bien nos va, ¿no? Si es una fuga bastante acelerada, puede provocar inclusive un daño físico en el interruptor al generar un arqueo muy fuerte. Entonces, si bien es poco el hexafluoruro de azufre que se concentra en un interruptor de media o alta tensión, pues cuando hablamos también de una subestación encapsulada, y sí estamos hablando de volúmenes muy grandes, pero que también pueden generar problemas muy grandes, ¿no? Al perder el nivel de aislamiento que nos provee el gas, pues puede provocar una falla eléctrica pues de bastante consideración y provocar daños considerables a lo que son los activos. Entonces, se vuelve muy importante en ese sentido el hexafluoruro de azufre, pese a que tenemos alarmas en todos los sistemas eléctricos que lo manejan, pues ya sabemos que está alarmando, ya sabemos que está fugando, pero el gran problema de toda la vida ha sido siempre dónde está fugando para poder reparar. Entonces, ahí en este caso, en el hexafluoruro de azufre, son fugas muy pequeñas, que es fácilmente detectable con la cámara GF306 o la GF77, y podemos prevenir y evitar daños a nuestro equipo eléctrico, interrupciones o mal funcionamiento en los equipos de protección, como interruptores. Entonces, tiene su razón de ser la detección del hexafluoruro de azufre principalmente. Y bueno, si alguno de ustedes tiene alguno de estos otros componentes en sus procesos de producción o en su operación diaria, pues es fácilmente detectable a través de la cámara GF306 o el hexafluoruro de azufre directamente con la GF77. La GF304 es una aplicación muy específica para gases refrigerantes. Podemos ver gases refrigerantes con clasificación R22 hasta R507A
Es una serie de gases que específicamente está aprobada la cámara para poderlos visualizar y que son gases pues altamente tóxicos, algunos de ellos, o inclusive contaminantes, aunque se conservan y se utilizan en pequeños volúmenes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante visualizarlos? Bueno, pues perdemos eficiencia en los sistemas de refrigeración, perdemos a veces productos o perdemos materiales por disminuir la capacidad de refrigeración de nuestras eh, cámaras de refrigeración principalmente, ¿no? O en algunos procesos industriales. Entonces, es fácilmente detectable también toda esta serie de gases refrigerantes con la cámara GF304. Método de inspección es el mismo, se visualiza exactamente igual. Más adelante vamos a ver cómo se visualiza una fuga de gases, independientemente del tipo que sea. Hay otros dos modelos de cámaras, la GF343 y la GF346. ¿Qué ven estas dos cámaras en particular? Y ustedes, quienes tienen generación propia o más generadores grandes que utilizan el dióxido de carbono como un gas marcador para, para su proceso de generación o para la operación de su generador, pues esta es una de las cámaras que se utiliza para ello, ¿no? La GF343. ¿Qué visualiza esta cámara? Nos visualiza dióxido de carbono. La 346 principalmente la piden y no la compra por el monóxido de carbono. Entonces son dos cámaras que están enfocadas hacia un proceso muy específico y en el caso de la 343 pues únicamente hacia la visualización del dióxido de carbono que es, les repito, muy requerida para la parte de generación y la 346, bueno, tiene asociados al monóxido de carbono otra serie de gases que pueden ser visualizables por su emisión y transmisión al ambiente a la misma longitud de onda. Entonces, características de las cámaras, bueno, pues las van a poder visualizar en la literatura de FLIR o solicítenosla y se las enviamos. Eh, son comparables todas entre ellas. ¿Qué es lo que cambia prácticamente? Todas trabajan a una resolución de 320 por 240 píxeles, a excepción de la GF620, que tiene el doble de resolución. Tienen una característica muy particular toda la serie GF, a excepción de la GF77. Todas las GF300 tienen un enfriador refrigerado. Este enfriador refrigerado nos permite llevar a tener una alta resolución en la cámara y nos permite hacer una detección más fácil. Ese enfriador o ese detector refrigerado con el que cuentan estas cámaras, lo que hace es al arrancar, iniciar un proceso de enfriamiento que puede tardar a lo mejor entre 4 y 6, 7 minutos. Una vez arrancando la cámara, lleva al detector a una temperatura de 1 grado Kelvin y comienza a trabajar dándonos una resolución magnífica. Ahorita lo van a visualizar en algunas imágenes y que nos permite y facilita la detección de los gases. La última cámara, la GF77, que hemos mencionado mucho, que visualiza gas, combustible y hexafluoruro de azufre, es con un detector con enfriamiento electrónico y ya gracias a ese avance tecnológico, pues únicamente podemos visualizar dos gases, pero los podemos visualizar muy bien con una cámara con un enfriamiento electrónico. Entonces, esta literatura está disponible, solicítenla o visualícenla en la página de FLIR.com y pues van a poder comparar. Aquí se visualizan también todos los gases que puede ver cada uno de los modelos, ¿no? Pero bueno, la pregunta interesante es, ¿cómo es que una cámara puede visualizar los gases? Bueno, estábamos hablando al inicio que estamos acostumbrados a visualizar ya la mayoría de nosotros con una cámara termográfica pues las ventajas que nos puede dar, ¿no? Al detectar problemas eléctricos, mecánicos, de aislamientos térmicos, de identificación de únicamente niveles de temperatura, lo que hagamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas cámaras y por qué nos permiten visualizar los gases? Bueno, pues estas cámaras lo que tienen es un filtro espectral diseñado para leer la transmisión
de radiación infrarroja en una región muy específica del espectro electromagnético, que coincide con la longitud de onda a la que se emiten esos gases. Estas transiciones que puede visualizar la cámara, bueno, pues suelen estar fuertemente acopladas entre ellas y son muy específicas, ¿no? Un gas que llámese metano, gas LP, propano, cualquiera de ellos, pues de forma natural nuestra vista no nos permite verlo, visualizarlo. ¿Por qué no lo podemos visualizar? Pues porque se emite en una longitud de onda superior al rango que nuestros ojos pueden ver dentro de ese margen de longitudes de onda que nos permite visualizar nuestros ojos. Entonces, la cámara termográfica está por arriba del rango del espectro electromagnético que pueden visualizar nuestros ojos, y estos filtros que permiten visualizar los gases hacen todavía un filtrado de algunos micrómetros de longitud de onda para poder visualizar específicamente las emisiones dentro de ese rango. Entonces, de esta forma, la cámara va a poder ver el gas cuando es emitido al ambiente. Son gases que no podemos visualizar, ninguno de ellos, que de todos los que vimos enlistados, llámese derivado del petróleo, de hidrocarburos o gases industriales. El monóxido o el dióxido de carbono no lo podemos ver de forma normal. Entonces, ¿qué hace la cámara? Pues hace que sea visible el gas. Ahorita vamos a ver cómo es que funcionan estos filtros, ¿no? Una característica muy particular que tienen estas cámaras es que ese filtro está asociado con una sensibilidad térmica en la cámara menor a 30 milikelvins para poder acelerar y facilitar la detección de esos compuestos que se pueden visualizar dentro de ese filtro en cada una de las cámaras, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, FLIR logró hacer coincidir esta respuesta espectral del gas, la longitud de onda a la que se emite el gas o en la que es transmisible el gas en el ambiente, logró hacer coincidir la respuesta espectral de la cámara con la del gas que se está emitiendo dentro de ese filtro, ¿no? De esta manera, si nosotros tenemos, aquí como pueden ver en la gráfica, para el caso del hexafluoruro de azufre, si nosotros tenemos un filtro entre 10.3 y 10.7 micrómetros, estamos hablando de menos de medio micrómetro de longitud de onda, el filtro puede visualizar el rango de longitud de onda en el que se emite el hexafluoruro de azufre. Entonces, de esta manera, al colocar ese filtro en una cámara convencional, nos permite hacer visible el gas para la cámara y lo podemos representar gráficamente como si estuviéramos viendo una nube de cigarro. Ahorita lo vamos a visualizar ya gráficamente. Entonces, la magia se da a partir de esto, ¿no? Entonces, tenemos un filtro y conocemos la longitud de onda a la que se emite o es transmisible el gas en el ambiente, podemos hacer que resalte la cámara ese gas. Entonces, partiendo de este concepto, pues es como se empieza a desarrollar, bueno, por parte de FLIR, es cómo responde el propano, el butano, el etano, cada uno de los gases, y tienen algunos de ellos coincidencia. Por eso es que algunas cámaras como la GF320, la GFX320 o la GFX640 tienen coincidencia de que pueden ver, por ejemplo, 20 gases combustibles derivados de hidrocarburo. ¿Por qué? Pues porque todos ellos coinciden en un rango de longitud de onda muy similar. Entonces, de esta manera, pues podemos llevar una cámara a decir, bueno, esta cámara puede ver 20 gases. ¿Por qué? Porque los 20 tienen esta coincidencia de estar en un rango espectral, su transmisión o su visualización dentro del espectro electromagnético, y la cámara, al aplicar un filtro entre 3.3 o 3.2 y 3.6 micrómetros de longitud de onda, puede verlos y puede resaltarlos sobre la imagen termográfica. Entonces, el filtro aplicado
a la longitud de onda donde se emiten los gases, nos permite hacer esa visualización. Veíamos en las GF 320 o GFX 320 que pueden ver alrededor de 20 gases combustibles. No duden que puede haber mayor cantidad de gases. Actualmente está probada y por eso están etiquetados esa cantidad de gases. Pero bueno, puede haber más compuestos que coincidan con la frecuencia de emisión en longitud de onda. Y pues al tener un gas, en este caso como el CO o el monóxido de carbono, no puede ser visualizable con la misma cámara. ¿Por qué? Porque está alejado del rango que tiene un filtro para hidrocarburos, está alejado el monóxido de carbono para poder ser visualizable. Entonces, ya no podemos hacer esa función doble en una cámara, porque estamos aplicando un filtro para ver una longitud de onda específica, pero no puede tener la cámara doble filtro para visualizar. ¿Cómo se solucionó esto? Lo veían con la GF77, con dos lentes, ¿no? ¿Qué hace un lente? Un lente tiene un filtro para visualizar aquí y otro lente tiene el filtro para visualizar acá. Entonces fue la forma pues, más práctica de solucionarlo, ¿no? Tener un filtro específico para metano, gas natural, a una emisión de longitud de onda, y otro filtro diferente para hexafluoruro de azufre a una emisión de onda, a una frecuencia de respuesta diferente. Entonces, gracias a estos filtros es como se puede visualizar la emisión de los gases al ambiente. Hay un concepto que se maneja dentro de la detección de fugas de gases, que es bueno, sus siglas son MDLR, o es en inglés la relación mínima de gas detectable que puede visualizar la cámara. Entonces, ¿qué es lo que puede visualizar la cámara GF320, por ejemplo, viendo aquí gases combustibles? Pues aquí nos dice las cantidades mínimas en una relación gramos-hora de fuga que puede visualizar para poder hacer la detección y representarlo gráficamente, ¿no? Por ejemplo, el caso más sensible que tiene, pues se da para el propano y para el butano, ¿no? Que a partir de una relación de 0.4 gramos por hora de la relación de fuga que pueda tener un tanque de butano o un proceso de butano o de propano, ya es visualizable con la cámara a una distancia de 3 metros sin viento. Si hay viento, pues tendríamos que tener ahí una afectación, ¿no? Si es que el viento nos está dispersando demasiado rápido. Pero bueno, en condiciones de laboratorio son mínimas las cantidades que se requiere de fuga. Y ahorita vamos a ver por qué son mínimas, ¿no? Haciendo un comparativo práctico con algo que conocemos todos o que hemos usado todos en algún momento. Entonces, hay también análisis agregando velocidad de viento para la detección mínima que se necesita, ¿no? Por ejemplo, ya con un viento de 5 millas por hora, bueno, necesitamos, por ejemplo, 38.6 gramos por hora de benceno, que de forma natural sin viento necesitaríamos 3.5, ¿no? Allá con 5 millas por hora de viento, que estaríamos hablando como un viento demasiado fuerte, 5 somos cerca de 80 kilómetros por hora. Es un viento demasiado fuerte, pero es visualizable con apenas 38.6 gramos por hora el benceno. Entonces, sí hay análisis, sí hay medición, sí hay referencias de las cantidades mínimas detectables de gas durante la medición. Entonces, esto es una referencia, todo está, pues a final de cuentas es desarrollo de tecnología sueca, pero realizada en Estados Unidos y con base a la normatividad americana, en este caso de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de las referencias son hacia estándares EPA. Este es uno de los ejemplos que les comentaba. Bueno, todos hemos usado en algún momento un encendedor convencional. Eh, ¿Cómo podemos hacer esa comparación de una fuga tasada en gramos por hora o en un volumen en tiempo a llevarla a partes por millón? Entonces, aquí algo que todos hemos usado, pues es un encendedor convencional. ¿Qué pasa con un encendedor convencional? Pues que nosotros sabemos que
la relación de fuga de un encendedor convencional es de 3 gramos por hora. Y esto, pues nosotros, la primera pregunta sería, bueno, ¿nosotros esto lo consideramos realmente como una fuga? Una fuga de 3 gramos por hora, cuando se puede analizar, en este caso sin encender la flama del encendedor, únicamente fugando el gas. Cuando hacemos el análisis de esta relación de escape que tiene el encendedor de 3 gramos por hora, pues nosotros otra vez nos preguntamos, ¿no? Bueno, por definición esto se podría considerar como una fuga, pues de acuerdo a la EPA, no es una fuga. ¿Por qué? Porque para una fuga se requiere una relación de partes por millón mayor a 150 partes. En este caso, el encendedor se analizó con un medidor de partes por millón fugadas, eh, pues un medidor que se utiliza a nivel industrial y marca 150 partes por millón estos 3 gramos por hora, lo cual no es considerado por la EPA 21, que es uno de los códigos de la EPA para la medición o la determinación de niveles de fuga en este caso, gases explosivos, pues no es considerado reforma real una fuga de este tamaño, de este volumen, como una fuga. ¿Qué necesitamos para realmente considerarlo como una fuga? Pues un volumen mayor en cuanto a una medición de partes por millón. Cuando hablamos de que 3 partes por millón son 100, perdón, 3 gramos por hora son 150 partes por millón aproximadamente, pues estamos hablando de que todos los niveles de detección de nuestras cámaras pueden empezar a detectar esas fugas antes de que sean consideradas como realmente una fuga que ponga en riesgo los activos o los procesos. Entonces, la de la sensibilidad, de la detección de las cámaras de FLIR, pues es demasiado alta y muy precisa para poder detectar. ¿Qué si no hace una cámara termográfica para detección de fugas de gas? Cuando estamos hablando de detección de fugas de gases, de llámese industriales y de gases combustibles, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que muchas veces lo hacemos por cuestiones de seguridad, por cuestiones de ahorro energético o eficiencia energética, pero también está asociada normatividad a todos estos temas, ¿no? En este caso, en México, la normatividad más reciente y que pues todos los sectores industriales que manejan, por ejemplo, eh, el metano dentro de sus procesos, como un sector hidrocarburos, tienen que responder a las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos. Entonces, ¿qué es esto? Es prácticamente una regulación que está controlada a través de la Secretaría de Energía. Tiene una agencia que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Entonces, esta agencia lo que hace es emitir estas disposiciones administrativas donde ponen las reglas para el uso y el manejo principalmente del gas natural o del metano en todos los procesos del sector hidrocarburo, principalmente los que manejan gas en alto volumen, ya sea en consumo o en transporte, o que producen algún compuesto que derive metano, ¿no? Entonces, ¿por qué controlar el metano? En la actualidad, pues es una adhesión que hizo México o que hizo el gobierno de México a uno de los muchos programas ambientales a nivel mundial que se han hecho. Hace años hace 2 sexenios, pues era muy famoso el protocolo de Kioto, donde en ese momento se enfocó el ataque hacia el hexafluoruro de azufre, por ejemplo. El hexafluoruro de azufre, ¿por qué? Es muy usado a nivel industrial, o era muy usado a nivel industrial, se supone que hubo restricciones para su uso, pero bueno, aún se sigue usando, y se atacó hacia controlar las fugas de hexafluoruro de azufre. ¿Por qué? Porque 1 kilo de hexafluoruro de azufre
tiene el mismo poder contaminante de 3 toneladas de dióxido de carbono, con la gran diferencia que el dióxido de carbono tiende a dispersarse y desaparecer en una curva de tiempo, y el hexafluoruro de azufre prácticamente ya no lo desaparecemos del planeta. Entonces tiene un poder contaminante exageradamente alto con su equivalente a dióxido de carbono, y pues que en su momento con el protocolo de Kioto se buscó controlar y pues se lograron ahí algunos avances, ¿no? De hace algunos años para acá, pues esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, pues generó estas disposiciones administrativas de carácter general para controlar las emisiones de metano al medio ambiente. ¿Por qué controlar ahora el metano? Pues porque el metano es un gas que al momento de que se libera al medio ambiente, es parte de los generadores del calentamiento global y tiene una prevalecencia en la atmósfera de más o menos 10 años, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, pero con un poder contaminante mucho más alto que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ahorita el esfuerzo de esta normatividad busca que todas las empresas que manejan altos volúmenes de metano o gas natural, que básicamente contiene también una cantidad considerable de metano, deben de tener medios para cuantificar, controlar. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos requiere. Nos piden que tengan un programa. El programa lo mencionaba aquí arriba, Programa para Prevención y Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos. Este programa, de forma natural, debía haber estado requisitado por todos ustedes si manejan metano y grandes volúmenes de este gas. Debía de estar requisitado, si mal no recuerdo, al año pasado o hace 2 años. Hay una extensión para la presentación de este programa que debe de contener un diagnóstico, identificación y clasificación de los gases y las emisiones que tenemos al medio ambiente, y la cuantificación de mi año inicial, ¿no? De mi base con la que me voy a medir. Yo mido ahora mis procesos, hago mi programa, lo presento y esta es la condición en la que estoy, y mi objetivo de aquí en adelante es ir disminuyendo e ir avanzando para poder ir disminuyendo y ir avanzando para poder, creo que se pausó mi presentación. Voy a salir y regresar para poderla visualizar con ustedes. Ya estamos ahí de regreso. Entonces, ese programa lo que busca es, vamos a ver los requisitos del programa, lo que busca es hacer 4 actividades, ¿no? Para cumplir con la normatividad nacional. Hacer un diagnóstico de nuestras instalaciones, hacer la identificación de fugas. Obviamente cada uno de estos puntos son hojas y hojas de esa normatividad, pero es básicamente resumido en 4 puntos. Hacer un diagnóstico que contenga todo mi inventario de activos y volúmenes de gas que manejamos, hacer la identificación y clasificación de emisiones al ambiente, prácticamente las fugas con las que tengo el día de hoy o los procesos que por su naturaleza tienen que liberar metano al ambiente, cuantificarlo, definirlo como mi año base o como mi valor inicial, y a partir de ahí hacer un programa de prevención y control de esas emisiones de metano, ¿no? ¿Qué es lo que busca esto? Bueno, pues que a nivel nacional, por los acuerdos internacionales que hace nuestro gobierno, pues nos adhiramos a esos programas y podamos reducir la emisión de metano, que es uno de los muchos gases que genera el calentamiento global o el efecto invernadero que venimos conociendo desde hace años, ¿no? ¿Por qué el metano? Hace un rato les hablaba del hexafluoruro de azufre, ¿no? Que tiene un poder multiplicado exponencialmente en comparación del dióxido de carbono, y prevalecencia continua en el medio ambiente, pero pues el metano es uno de los gases que le siguen en poder contaminante, alto poder contaminante, y que afectan directamente el cambio de la temperatura global.
Entonces, el dióxido de carbono difícilmente nos lo vamos a poder quitar de nuestros procesos, pero el control del metano lo están viendo como un medio de que sí podemos controlar las emisiones al ambiente, ¿no? Que si el efecto ya después de quemar o procesar el metano va a producir dióxido de carbono, pues sí, va a ser un efecto que no vamos a poder quitar, pero en el inter de poder controlar después el dióxido de carbono, pues no emitamos gas metano al ambiente que provoque mayor calentamiento global, ¿no? Esta es una gráfica de ese programa y bueno, muestra ahí nada más el efecto el impacto que tiene en la temperatura la emisión de metano y dióxido de carbono cuando se liberan al ambiente. Ahora, ¿cómo se visualizan los gases? Entonces, aquí la parte interesante es, o sea, ¿cómo veo un gas con la cámara, no? Ya les decía, pues es una cámara termográfica y todo eso se escucha muy bonito, ¿no? Tiene filtros y puede visualizar. Este es un ejemplo en un proceso, ay, permítanme. Este es un ejemplo en un proceso de refinación y que inclusive la fuga no está propiamente en el proceso. La fuga está fuera del proceso, en ductos enterrados y que pues uno no se imagina cuando está trabajando en campo que la fuga va a estar fuera de los procesos o fuera de los activos, ¿no? Si alcanzan ustedes a visualizar esto que se ve como si fuera una nube de humo, es algo que de forma natural, si nosotros estamos parados ahí enfrente, no lo vamos a ver. Podemos olerlo en algunos casos, algunos de los componentes son fácilmente detectables al olfato, pero visualizarlo de esta manera no es visualizable si no es a través de la cámara. Nosotros podemos acercarnos con un sniffer, un detector manual, y ponerlo en el punto donde consideramos que hay una fuga y podemos detectarla y podemos medirla en muchas veces en relación de partes por millón o en una relación de fuga en volumen tiempo. Pero pues las condiciones de uso de un sniffer o de un detector manual eh, pueden tener errores tales como que si yo estoy parado de este lado y el venteo está llevando en sentido opuesto a mi detector la fuga del gas, no lo voy a detectar. Si estoy parado de este lado y viene el venteo con todo el gas, créanme que lo van a detectar con un sniffer. Pero si se fijan, es un lugar donde de forma natural nadie va a ir a buscar una fuga, ¿no? Nadie va a ir a buscar una fuga en medio de un pedazo de jardín. Lo más natural es de que estuviéramos buscando la fuga en el proceso, en válvulas, en medidores, en tuberías, en todo lo que vemos al fondo es el punto natural donde iríamos a buscar una fuga, no, no en no en la mitad de un terreno donde pues, se supone que ahí no debe de haber problemas, ¿no? A lo mejor venimos a buscar la fuga, a lo mejor venimos a buscar la fuga en esta junta, en esta unión, y si hay una válvula la vamos a buscar por aquí, pero en realidad la fuga está en la tubería que está enterrada aquí abajo del piso. Entonces, estos son los puntos a donde realmente se explota una cámara termográfica para visualización de gases. Sí nos ayuda mucho en el proceso. Ahorita vamos a ver otra imagen donde podemos detectar fugas en los procesos y corregirlas y hacer más eficiente, disminuir costos y hacer muchas cosas. Pero este tipo de fugas de gran volumen, porque es una tubería bastante grande, eh, no las podemos detectar de forma natural o normal porque no estamos pensando en que está fugando en el terreno o en la tubería enterrada, ¿no? Este es este es un modo que tiene la cámara y bueno, puse a propósito este video para que lo visualice. Es un módulo de alto contraste. Ahorita vamos a ver más adelante, cambia la visualización normal. ¿Qué hace el modo de alto contraste dentro de la cámara? Está switcheando entre tonos de grises invirtiendo la polaridad. ¿A qué me refiero con invertir la polaridad? Si han usado las cámaras termográficas,
saben que de forma natural el color más claro es lo caliente y el color oscuro es lo más frío, pero también podemos invertir esa polaridad y decir, ah, bueno, ahora el color claro es lo más frío y el color oscuro es lo más caliente, ¿no? Entonces, aquí aprovecha esa función la cámara de estar switchando la polaridad de una forma acelerada para poder hacer que resalte el gas y poder visualizarlo más fácilmente. Entonces, esto que se ve aquí como emisión es muy difícil verlo al ser una fuga muy pequeña, pero con este modo de alto contraste resalta inmediatamente una fuga de gas. Entonces, este video está aquí a propósito para mostrarles eh, lo fácil que es visualizar una fuga con el modo de alto contraste. Ahorita va a cambiar a una imagen normal y van a ver que es más difícil visualizarlo cuando es una fuga de bajo volumen y hay viento. En este caso pueden ustedes observar que hay viento, el viento está llevando el gas, pero podemos verlo y podemos ver que viene de ahí, prácticamente es una caja de un medidor donde el operador, en este caso de esa planta de procesamiento, puede visualizarlo, ¿no? Entonces ahí vemos la fuga de gas en un modo normal, es una cámara térmica, pueden ver arriba a la izquierda las mediciones de temperatura, los cursores, pero eh, ambos modos nos pueden facilitar la vida y el trabajo, ¿no? En este caso, esta es una fuga que se detectó a una distancia de 20 metros, ahí lo pueden ver con el modo de alto contraste al fondo y sin el modo de alto contraste. Se ve aquí cómo sale el gas, es apenas visualizable en un modo normal, pero en el modo de alto contraste resalta inmediatamente, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los procesos en donde no pueden o no se puede evitar la fuga de metano al medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque sería una bomba la que tendrían en ese tanque de almacenamiento, ¿no? Pero tendría que haber algún medio de recuperación y de procesamiento de ese gas para no hacerlo tan evidente la emisión al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide en estas disposiciones? Bueno, que tengamos identificados estos procesos que emiten metano al medio ambiente, en este caso es petróleo y emisión de metano directo, lo que se está teniendo aquí, eh, pues esas disposiciones piden que se identifique este volumen de gas que se está emitiendo, que se cuantifique, que se reporte y se tomen acciones para poder disminuir la emisión de metano al medio ambiente como una contribución a la disminución del calentamiento global. Entonces, se ha vuelto pues algo ya más legal al convertirlo en un requerimiento para las empresas que manejan gas, principalmente en altos volúmenes o que producen el metano derivado de sus procesos. Entonces, se vuelve ahora una actividad indispensable el monitorear y el poder tener un medio de medición y cuantificación de las emisiones al medio ambiente. Vamos a ver otro proceso. Esta es una empresa de fundición de aluminio. Muchas veces, pues, empresas o compañías lo que buscan es cómo hago, ya es eficiente mi proceso, cómo lo hago más eficiente, ¿no? Entonces se encuentran que uno de los puntos donde difícilmente pueden disminuir los gastos o los consumos es, por ejemplo, en el consumo del gas que se utiliza para fundición, ¿no? En este caso, esta empresa funde aluminio, tiene hornos de aluminio. Dicen, pues es que ya no puedo disminuir los costos de uso de gas. Dice, porque no puedo bajar temperatura, porque no puedo disminuir el tiempo de fundición. Pero lo que sí podemos disminuir y atacar son todos estos puntos de fuga, que cuando tenemos la capacidad de detectarlos, cuantificarlos y extrapolarlos a tiempo, con costo del material que estamos fugando, pues se puede ver una disminución considerable o un gasto considerable ya realizado
para poder tener ahorros, ¿no? Entonces, en máquinas de este tipo, que ya son equipos, pues, no sé si sean viejos o obsoletos, pero funcionan muy bien, pero que son muy complejos en cuanto a tuberías y a todo el mismo proceso que requieren para la fundición, eh, pues es fácilmente detectable. Todo este tipo de fugas es cuantificable, es fácilmente llevado a costo de pérdidas o cuantificación de esas pérdidas por gas que estamos emitiendo. Y cuando estamos hablando de un proceso a gas natural, que está encerrado en una nave y con fugas de este tipo, pues tenemos también riesgos asociados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una fuga de gas a final de cuentas que puede estar sujeta a un flamazo o una explosión en un caso ya muy drástico, ¿no? Este es un video que me gusta mucho porque está tomado en un terreno de siembra, en un terreno de siembra donde pues pasan ductos de gas. Entonces, ¿qué pasa con estos ductos de gas? Pues que cuando tienen problemas pasa esto, ¿no? Por algún lado, por algún lugar va a salir el gas a la superficie. Entonces, eh, los procesos de transporte de gas en ductos pues son muy monitoreados, están muy cuidados, el mantenimiento es muy específico, pero pues cuando detectan diferencias entre lo que me está entregando la planta de bombeo y lo que estoy recibiendo y ya tengo pérdidas, localizar una falla o una fuga en la trayectoria de un proceso sin herramientas o sin un mecanismo de visualización que nos permita hacerlo fácilmente, pues va a ser una tarea titánica, ¿no? Ahí el poder recorrer la trayectoria del ducto que muchas veces la asumimos en los planos o la podemos visualizar en planos con coordenadas, pero que ya llevado a campo, a la realidad, muchas veces no coinciden las ubicaciones físicas, pero si cuando lo podemos visualizar de esta manera, pues podemos visualizar dónde está el punto de origen de la fuga y poder realmente atacar y hacer una corrección. Este ducto pues es un caso real, un caso en, como todos los otros que vimos aquí en México y bueno, que las empresas que se dedican al control de este producto pues se tienen que enfocar a buscar, ubicar y identificar, ¿no? Dónde está la fuga y cómo repararla para disminuir riesgos y pérdidas por la fuga del gas, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? Veíamos al inicio de la presentación un componente que era este, que no se los mencioné cuando les dije la familia de cámaras. Es un dispositivo que se llama QL320, es prácticamente una tableta de uso industrial con una aplicación de software. Esta aplicación de software, la QL320, es un accesorio que podemos tener acceso junto con las cámaras, cualquiera de ellas, para poder cuantificar. Esta aplicación en asociación con la cámara nos va a permitir cuantificar la magnitud de la fuga. Esta cuantificación de la magnitud de la fuga la vamos a realizar de esta manera. Me voy a adelantar en el video de la operación de esta tableta y de la aplicación QL320 para mostrárselos cómo es que se va a visualizar. Ahí, aquí estamos ya. Entonces, este no era. Aquí estamos. Entonces, cuando nosotros conectamos la salida de video de la cámara a la tableta,
podemos visualizar esto. Lo que va a hacer la cámara es estar visualizando la fuga, determinar un área de medición, de cuantificación y podernos ayudar a hacer una cuantificación de la tasa de fuga, llámese en flujo o en partes, nos puede dar la salida o el resultado de la cuantificación en partes por millón o en una relación de fuga de litros por minuto o gramos por hora, lo que necesitamos determinar es configurable, pero nos lleva a cuantificar con métodos aprobados por la EPA en Estados Unidos y comparados contra sistemas de medición volumétrica de contacto. Entonces, ¿cómo es esta comparación? Bueno, pues para poder verificar la EPA y dar un visto bueno, pues hace la medición directa con un medidor de flujo en una fuga provocada y lo compara contra el resultado que da la aplicación de software y la visualización gráfica a distancia. Entonces, primera característica buena que tiene para nosotros, pues es de que hacemos esa cuantificación de una fuga a distancia con un mínimo de riesgo, porque pues podemos poner una distancia de seguridad razonable para poder hacerlo. No necesitamos ir a medir de forma directa la tasa de fuga que está teniendo el punto con los errores que pudiera conllevar, ¿no? Si hay mucho venteo y no estamos en la posición correcta, pues podemos medir de forma irreal, pero lo podemos hacer a distancia y con un muy buen resultado y visualizando la fuga, visualizando que sí estamos midiendo lo que queremos medir. Entonces, de esta manera, y aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pues podemos llevar a cabo la detección, cuantificación y medición de las fugas. Entonces, ahorita vamos a ver, esta es la pantalla de la aplicación de software, se conecta la cámara, la salida de video de la cámara a la pantalla, empezamos a visualizar, arrancamos el proceso, ahí está arrancado el proceso, empieza a hacer captura, captura, eh, lo podemos dejar que haga 3, 4, 5 ciclos de captura de medición y a final de cuentas nos está diciendo en cada ciclo de captura y de medición una relación de fuga. En este caso nos está dando 630 centímetros cúbicos cuadrados por minuto. Entonces está haciendo la medición y está haciendo la captura de los datos. 630 centímetros cúbicos por minuto, 640 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, ¿por qué hay variación aquí de 630 a 640? El venteo en el que estamos, sobre el cual estamos midiendo en la fuga, es muy alto. Entonces, la dispersión del gas pues tiende a variar, pero es mínima la diferencia en comparación del volumen que se está teniendo como medición, ¿no? O sea, no hay cambio entre 630 y 650 centímetros cúbicos por minuto. Es una variación mínima para la variación que está teniendo la fuga en el área de medición, ¿no? Si no hubiera venteo tan fuerte en este punto de fuga, pues se pudiera detectar con mayor facilidad y poder realmente hacer una medición precisa, repetitiva, y a lo largo de 3, 4, 5 ciclos de medición que se repite durante una prueba, pues se determina ya ese valor promedio que nos va a decir la relación de fuga es en promedio, sale 600, a lo mejor 638, por decir algún número, ¿no? Pero aquí ya nos da el final. En base a todos los resultados, ya nos dio el final, ¿no? 628 centímetros cúbicos por minuto, la relación de fuga, de acuerdo a la N cantidad de muestras que realizó, ¿no? Entonces, es muy confiable, es un procedimiento aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y que nos permite cuantificar las fugas de gas y con la bondad de la cámara, que puede tener una relación de detección muy baja en cuanto a gramos por hora o a partes por millón que puede detectar de fuga, pues se vuelve una lectura bastante confiable, que les repito, ha sido aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y que ahora con las nuevas tecnologías y
que podemos aplicar a las disposiciones ambientales que nos están exigiendo, pues se vuelve una herramienta pues bastante valiosa para poder implementarla en nuestros procesos, ¿no? Eh, Vamos a ver aquí rápidamente. Bueno, su servidor Ernesto Rivera, yo tengo acreditación como inspector termográfico certificado a nivel 2 desde 1998, ya algunos años trabajando con termografía infrarroja, y mi compañero Ángel Báez, pues que ya también ya 10 años trabajando como inspector termográfico a nivel 2 en todo tipo de procesos, ¿no? Entonces, venimos ya mucho tiempo trabajando y desarrollando actividades relacionadas con termografía, con aplicaciones de termografía en todo tipo de actividad que se puedan imaginar, y en gases, pues desde hace ya también ya cerca de 15 años. Esto es lo que vimos hace un momento, ¿no? La velocidad a la que fuga ese encendedor, 3 gramos por hora o 150 partes por millón, que es la velocidad de fuga. Entonces, aparentemente es nada lo que fuga, pero es altamente detectable, fácilmente detectable con una cámara FLIR. Entonces, esto trasladado a una máquina, a un generador, a una tubería, a una válvula, a un medidor, pues nos facilita poder detectar y visualizar cualquier tipo de fugas, llámese gases combustibles, llámese gases industriales, llámese monóxido de carbono, dióxido de carbono, hexafluoruro de azufre, cualquiera de los gases que tiene capacidad nuestras cámaras de poder detectar, podemos llevarlos realmente a detectar y poderlos visualizar, ¿no? Pues este sería el tema que queremos platicar con ustedes el día de hoy. Cualquier duda, pregunta, con mucho gusto, háganosla llegar ahorita por el chat o mándonosla posteriormente por correo. Aquí tienen mi correo, mi teléfono, un mensaje de texto, un correo electrónico, una llamada. Con gusto los podemos atender. La presentación va a estar disponible en nuestra página web. Cualquier pregunta o duda, con gusto la podemos atender. Aquí hay algunas preguntas que me han hecho llegar. Eh, bueno, ya me decían del audio, sí, ya está corregido. Ok, fugas de aire, nos preguntan. ¿Hay un modelo específico para la fuga de aire? Sí, tenemos una cámara, se puede visualizar lo que es una fuga de aire, e inclusive nuestra cámara puede detectar también descargas parciales. Este mismo proceso del efecto corona o la fuga de aire en tuberías a presión es detectable sí con un dispositivo FLIR. Te hacemos llegar, si nos compartes tu correo, te hacemos llegar la ficha técnica, las aplicaciones de la cámara. Si mal no recuerdo es la SI-124, el modelo de FLIR, y puede detectar lo que son fugas de aire en tuberías, vamos a visualizarlas y vamos a localizarlas, y la misma cámara tiene la capacidad de visualizar efecto corona o descargas parciales. Entonces también nos va a ubicar dónde se están provocando las descargas parciales, dónde se tienen la fuga en las tuberías. Y sí, con gusto te la hacemos llegar, César. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda. Eh, Dejo ahí un momento puesto mis datos, mi correo, pueden escanear el código QR y tienen todos los datos, eh, y, y con gusto les resolvemos, ¿no? Nos pregunta Eder León si existe alguna cámara que detecte hidrógeno o nitrógeno. Eh, sí, dentro de los compuestos que tiene, si mal no recuerdo, es la GF346 o la 306. Ahorita lo revisamos y te refiero cuál es, Eder. Sí, hay una que detecta el hidrógeno y que es ocupada con los generadores. No recuerdo si es la 343 o la 346, que específicamente utiliza la visualización del hidrógeno.
Bueno, no, ya me quedó claro. ¿Te refieres al hidrógeno para el uso en generadores? Usan para la detección del hidrógeno, necesitamos utilizar un marcador. Ese marcador se utiliza el monóxido de carbono, por eso es la 343, porque para el proceso de detección de fugas de hidrógeno, que es muy complejo detectarlo, le inyectan a tus procesos de hidrógeno eh, un marcador de monóxido de carbono, y a través del monóxido de carbono podemos hacer visible el hidrógeno. Si mal no recuerdo, así es el proceso, Eder. Te hago llegar más información si me compartes tu correo. Sí, con gusto, Edgardo, te mandamos la misma información que se le va a mandar a César. Aquí ya tenemos tus datos y te la hacemos llegar. Sí, Eder, te hacemos llegar la información. Y este proceso de detección de hidrógeno es con la GF343 y inyectando a tu proceso donde tienes el hidrógeno monóxido de carbono para poder hacerlo resaltable como un contraste cuando nos hacen algún estudio radiológico que nos dan a tomar o nos ponen algo en el cuerpo para poder resaltar el hidrógeno, ¿no? Entonces, sí es detectable, Eder. Bueno, pues si no tienen más preguntas, agradecerles. Ahí están nuestros datos. Todo lo que nos están preguntando y pidiendo, sí, con gusto se los hacemos llegar. Mis compañeros ya están capturando ahí toda la información y pues denos nada más oportunidad en el transcurso de hoy, mañana, les hacemos llegar esta información y con todo gusto las dudas que puedan salir después de lo que estamos viendo ahorita, pues son atendidas y les hacemos llegar esta información. Cualquier cosa o cualquier otra duda que puedan tener en el Inter o en ese proceso de estar analizando, háganoslo llegar o una llamada y con gusto lo aclaramos. Dejo ahí mis datos un momento, cualquier otra duda también voy a estar aquí al pendiente, pero pues nada más agradecerles, poner a su disposición esta presentación eh, en nuestra página web y bueno, los que tenemos aquí sus correos, se las hacemos llegar directamente. Saludos, buen día.